Muy buenos días, colegas. ¿Qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo les va? Soy el profesor Juan José. Arrancamos una nueva clase, la número 5, y vamos a dar inicio al módulo 2, que tiene que ver se va a hablar sobre las secuencias didácticas. Dentro de las secuencias didácticas, la organización, el espacio áulico, el espacio no áulico, los tiempos, recursos didácticos, entre otras nociones importantes que es destacable tener en cuenta para el trabajo final integrador que lo vamos a hacer que lo vamos a organizar junto con el profesor Mesa. Antes de arrancar, me gustaría hacer una aclaración con respecto al trabajo que, que entregaron recién el 14 del 10. ¿Sí? ¿Por qué? Corregir todos los trabajos. Bueno, ustedes ya habrán visualizado las devoluciones o lo están por hacer, porque yo publiqué el link de este encuentro y a su vez hice entrega de los trabajos. Hago una breve aclaración para poder continuar con la cursada, con la clase y sin demorarme mucho. Uno de los criterios de evaluación, y fui bastante claro con eso, tiene que ver con la cuestión del plagio, ¿sí? O la cuestión del copy y pega. Bajo ningún punto de vista, en ningún ámbito académico se acepta el plagio, ¿sí? Ni en la universidad, ni en los institutos, y no se debería tampoco tolerarlo en los colegios secundarios, ni primarios, ni nada, porque se está violando lo que es la propiedad intelectual, es ajeno, y nosotros en cualquier tipo de producción, por más mínimo que sea, por más que sea un ensayo, un resumen o lo que fuera, siempre se tiene que citar la bibliografía de dónde se sacó eso, porque nosotros no somos dueños de ese contenido, ¿sí? Está mal copiar, pegarlo, y darnos como autores de ese contenido, ¿sí? Entonces, como bien dice el criterio de evaluación, bajo ninguna circunstancia se corregirá. En mi caso sí me tomé el trabajo de corregir, no solamente de corregir, sino también marcar dónde está el plagio. En algunos trabajos vi más de una vez y solamente corregí una vez. Eh, Perdón, ¿qué quiero decir con esto? He visto varios párrafos pronunciados de copia y pega y solamente me limité a marcar una parte, ¿sí? Porque de nada sirve estar con todo varios minutos, lo que implica corregir cada trabajo, perdiendo el tiempo con este tipo de situaciones. Cuando inmediatamente me doy cuenta de que un trabajo tiene un plagio, lo descarto. Cito el link y aclaro debajo que el trabajo está desaprobado. Y una aclaración importante, todos aquellos cursantes que realizaron este acto, que es un delito, no van a poder cursar, no van a poder continuar con este postítulo. Así que espero que se quede claro esta cuestión y bueno, continuamos con el resto de los docentes que aprobaron el trabajo. Hay otros que le mandé a rehacer, no todo el trabajo y no porque obviamente no hicieron plagio, sino que algunas producciones o algunas partes estuvieron mal, pero bueno, eso es corregible porque la producción fue de ellos, ¿sí? Bueno, ahora sí, seguimos con esto. Bien, no, el último encuentro, mejor dicho, el último encuentro cuando estuve yo a cargo, hablé un poco ya sobre el tema de las secuencias didácticas y de las capacidades, ¿sí? Entonces, volviendo sobre las secuencias didácticas, tiene como fin organizar los contenidos.
Nosotros si por ejemplo tenemos que enseñar el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, la Edad Media, la Edad Moderna o cualquier sea este contenido, no podemos darlo de una, como se dice, sino de una forma dividida. ¿Sí? Hay que dividir siempre los contenidos de una forma coherente. Eso significa que si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de la Revolución Francesa, no podemos, o mejor dicho, no debemos transponer tal contenido en esa magnitud en una clase de 80, sino que va a llevar 3, 4 clases o 5, dependiendo el calibre y la profundidad con la que se quiera dar. ¿Ok? Bien. Dentro de las estructuras hay muchas cosas que esto les va a decir, bueno, qué pavada. Bueno, capaz a los docentes que ya tengan 10, 15 años de antigüedad, bueno, le van a decir, bueno, esto ya es algo que ya sé, pero la idea es arrancar con esto para luego ir a los ejemplos para que después puedan puedan palpar a dónde quiero llegar con esta renovación de la didáctica y poder aplicarlo en el trabajo final, y obviamente el objetivo está en que puedan implementarlos en sus espacios áulicos. Retomando, estas secuencias didácticas están divididas en 3 grandes partes: el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio en donde se presenta el tema, el desarrollo donde se transponen los principales conceptos y el cierre cuando se concluye estos contenidos fundamentales. ¿Sí? Ya voy a volver sobre eso. Son actividades que están articuladas, por supuesto. No podemos dar, por ejemplo, el inicio de la Revolución Francesa y luego para el desarrollo vamos a hablar, qué sé yo, de la Revolución Industrial, o vamos a dar cualquier otro concepto ajeno a ese tema, porque no hay una coherencia con el tema que se quiere brindar. ¿Sí? Siempre el contenido tiene que estar relacionado en las 3 áreas, tanto el inicio, el desarrollo como el cierre, salvo que el cierre, por lo general, no necesariamente se tiene que hacer una conclusión al contenido, sino que también se puede concluir el contenido haciendo alguna reflexión sobre la actualidad. Tratar de, obviamente, esto es un trabajo importante y complejo, ¿sí? Que no cualquiera lo puede hacer y no cualquiera lo puede hacer con determinados grupos humanos, ¿no? Me refiero a los estudiantes. Un paralelismo con la actualidad. ¿Qué significa eso? Que obviamente se tiene que tener un grado de conocimiento importante sobre el tema y, bueno, relacionarlo con algo práctico de la cotidianidad. Bien, entonces, esta secuencia didáctica da una unidad, da un sentido y da una continuidad de saberes. Cuando hablábamos de las competencias, el último encuentro, estas competencias son la producción escrita y la comprensión lectora. ¿Sí? No podemos abordar las ciencias sociales o cualquier tipo de conocimiento si el estudiante no es capaz de comprender lo que lee. Esto hay que ser incisivo, colegas. ¿Sí? No podemos, o mejor dicho, no debemos pedirle la luna a los estudiantes si ni siquiera son capaces de poder mirar al cielo. Re poético lo que acabo de decir. Sino que esta clase de capacidad es muy importante y es menester que se trabaje no solamente con el área de historia o con el área de lengua. Ese es un gran error de decir, bueno, los profes de lengua son los que se encargan de eso. No, señor, sino que se puede hacer una actividad entre varios espacios para fomentar la lectura. Yo estoy en conocimiento de que los colegios tienen como objetivo esto, ¿sí? Pero siempre hay que tratar de fomentar la comprensión lectora, porque si no hay comprensión lectora no puede haber una producción escrita. Si no hay una producción escrita, no va a haber una resolución de problemas. Si no hay una comprensión lectora, una producción escrita y una resolución de problemas, no va a haber el trabajo con el otro. Sino, ¿qué pasa con ese trabajo con el otro? Vamos a ver un grupo de 4 en el cual uno no hace nada, el otro tiene la linda letra y 2 son los que piensan, o 1. Porque justamente ahí hay un desequilibrio
en el cual es el docente quien tiene que asistir. Por eso siempre hay que tener cuidado cuando hacemos esas tareas en grupo. Nunca tienen que ser tan grandes. ¿Mm? Y ni que hablar con el pensamiento crítico, que para poder lograr tal, tal competencia, tal capacidad, se tiene que tener eh, las otras tres capacidades mencionadas más arriba. ¿Sí? Bien. Entonces, dice Tobón que las secuencias didácticas son sencillamente conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. ¿Sí? Una serie de recursos. Esto es importante. No es lo mismo dar una clase de historia o una clase de geografía con el pizarrón y la tiza solamente, antes que dar una clase de geografía con un mapa o un globo terráqueo. O por ejemplo ubicar eso por ejemplo me decían que hacían antes, ubicarlo a los chicos según el norte, dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. ¿Sí? Hoy en día, por lo menos a mí en mi enseñanza, no me enseñaron eso, y yo aprendí de grande dónde era el norte, dónde era el sur, dónde era el este y dónde era el oeste. Y lo aprendí solo. ¿Qué será? Con la cuestión de la historia pasa exactamente lo mismo. Enseñar con un dictado, con preguntas y respuestas únicamente. Enseñar solamente acotando a las cuestiones políticas. Entonces estamos cercando el conocimiento o cercando la forma en cómo dar clase, y que dicho sea de paso, esa forma de transponer lo único que ganamos es aburrir al estudiante. ¿Sí? Aburrir al estudiante. Bien. Ahora, ¿cómo se desarrolla estas competencias? ¿Sí? ¿Cómo podemos decir, bueno, está bien, yo quiero que mi estudiante pueda lograr una comprensión lectora, pueda lograr una producción escrita, pueda lograr un pensamiento crítico? O, pongamos, ¿no?, que pasa mucho, tienen estos cuatro, pero no tienen el trabajo con otros. ¿Les ha pasado, no?, que siempre tienen, ojalá que sean muchos, que no tenían buena relación social con los demás? El típico, no, profe, no quiero hacer en grupo, los odio a todos, quiero hacer solo. Pasa. Yo era uno, por ejemplo, y decía, no, quiero trabajar solo. Y claro, ¿por qué? Porque tenés al compañero que no quería, que no hacía nada, entonces ocupaba a este fulanito para que le haga todo el trabajo. Trabajar con otro no es nada fácil. ¿Sí? Trabajar con el otro no es nada fácil, y más en la etapa, si nos cuesta trabajar entre nosotros, colegas, no me van a decir que no, que hay alguna que otra riña o desacuerdo, ¿sí?, o reunión, ni hablar de las ferias. Imagínense los chicos. Entonces hay toda una cuestión de saber que cuando se quiera trabajar en grupo, el docente tiene que asistir y tiene que ser un poco responsable también de cómo, quién es el que trabaja y quién no. ¿Sí? Bien, volviendo a esto. Entonces, estas competencias, por ejemplo, se pueden potenciar proponiendo actividades en el cual el estudiante sea el actor. ¿Sí? O sea, por ejemplo, puede ser retratarlo, hacer un personaje, actuarlo, imaginar la época, imaginar el espacio, debatirlo, ponerse en el lugar ideológico de ese personaje o de esa situación o de ese momento. Generar actividades que llevan al estudiante a un conjunto de conocimientos. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos, yo voy a ir mostrando fragmentos de secuencias didácticas que
realizaron mis estudiantes en la cátedra de práctica docentes 3, en la cual yo enseño hace 3 años. Fíjense este fragmento, dice desarrollo, 30 minutos aproximadamente, y en una viñeta, democracia del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa autoridad. Gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. ¿Sí? Y le vemos al lado a Mafalda riéndose. Nosotros, bueno, ya tenemos, bueno, más de 20, 25 seguro que tenemos, así que todos los que están escuchando esto, así que seguro conocen quién es Mafalda. Sabemos bien que Quino tiene un humor bastante especial, bastante crítico, y un humor un poco fino, ¿sí? Entonces, pasa que capaz una persona, un menor, agarre estas viñetas y diga, no, pero no entiendo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta estudiante, en este caso, estaba transponiendo lo que es la democracia ateniense, ¿sí? Pero lo relaciona con una viñeta. ¿Qué es lo que quiere reflejar en este caso de esta estudiante? Que el significado de democracia es el gobierno del pueblo, sí, perfecto. Ahora, ¿realmente es así? ¿Realmente se cumple la voluntad popular? ¿O solamente los políticos aparecen cuando son momentos de elecciones y ocupan el discurso, los vidrios de colores y los papelitos para juntar votos? ¿Se entiende? Acá, en este fragmento, encontramos, podemos hablar de comprensión, podemos hablar de pensamiento crítico, ¿sí? Porque es hacia el espacio, introduciendo variables didácticas, variando las consignas de trabajo, cambiando los espacios y escenarios. Ya voy a volver sobre esto, voy a hablar sobre esto y voy a dar mucho énfasis, que es muy importante, y planteando nuevos obstáculos. Por ejemplo, esto. Fíjense esto. Ahora que el año que viene hay elecciones y seguramente más de un estudiante va a tener que ir a votar. ¿Sí? Fíjense la viñeta, dice, pues yo no pienso votar a ninguno. Pues que sepas, se nota que son españoles, que luego no te puedes quejar. Y aparece un cartelito que dice, vota abuelita, vota lobés, vota lobo feroz. Claro, ¿a qué está haciendo alusión esta viñeta? Uno dice, yo no voy a votar a ninguno. ¿Por qué? Porque quizás se dio cuenta de que los que se quieren proponer son sátrapas, chorros, por no decir otra cosa. Y el que está al lado dice, bueno, está bien, no votas, pero después no te quejes. Que más de una vez hemos escuchado ese fundamento, ¿no? Pero fíjense que ambas nociones de lo que dicen las ovejitas acá es interesante. Y fíjense que con esta imagen, ella me encanta, lo ocupó para qué cosa, para cierre. Entonces, los chicos terminaron de abordar lo que es la democracia, ¿sí? No le estoy diciendo que esto lo ocupó todo en una misma clase, sino que creo que lo ocupó en 2. Pero fíjense que esto puede ser una actividad de fijación, ¿sí? En el cual los estudiantes ya saben lo que es la democracia, saben lo que es la soberanía, ¿sí? Y esta actividad sirve para qué? Para reflexionar. Acá está lo que es el pensamiento crítico. Es muy fácil colocar eso en la secuencia o decirlo, sí, hay que fomentar el pensamiento crítico. Bueno, hermano, ¿cómo? ¿Cómo? No vas a lograr un pensamiento crítico si solamente le decís al estudiante, acá tenés el texto, página 5, acá tenés las preguntas, responde y copia y pega. Ahí no, te aseguro que no fomentás ningún pensamiento crítico. Lo único que fomentás capaz es la buena letra. Si es que lo hacen, porque es aburridísimo hacer eso. Es aburridísimo, es un plomazo. Yo tuve en la secundaria todo un año con una profesora que era así. La detestaba, la odiaba. Porque en ese momento yo ya amaba la historia y bueno, decía, bueno, que me toque un profesor que explique, que no explicaba nunca. Se sentaba con su café, te daba las consignas, te daba las preguntas y vos ahí tenías que responder tal cual. Horrible.
Y después para el momento de examen tenías que escribir tal cual al libro. ¿Qué aprendes así? Nada. ¿Qué lográs? Que te odien. Capaz que no. Pero que no, ese estudiante no aprenda nada. Absolutamente nada. Y como la historia es largo, tenés que leer mucho, tenés que escribir mucho, va a decir, no, la historia es una plomada porque tenés que leer todas esas cosas que pasaron hace años y no sabés ni para qué sirve. Esa después es la concepción que queda en el estudiante. ¿Sí? Fíjense esto, interesante. Dice, un consejo para participar. Me tomo el tiempo de ir viendo estos contenidos, pero para que ustedes entiendan a lo que quiero llegar, ¿sí? Dice, Ulises, Norma y Ana Luisa fueron invitados por otros compañeros a formar una planilla y participar en la votación para elegir el consejo de estudiantes de su escuela. Ninguno de ellos está seguro de querer hacerlo. Ulises dice que le da mucha flojera, eso de asistir a reuniones, involucrarse en un montón de asuntos que a veces ni le afectan. Ana Luisa cree que sí es importante, porque con frecuencia los maestros deciden cosas que afectan a los alumnos y no los consultan ni se ponen de acuerdo con ellos. Pero también tienen un poco de miedo porque saben que los del consejo siempre salen mal parados. Todo el mundo los critica cuando no les gustan sus propuestas. Dice que se creen mucho y a veces los propios maestros no lo toman en cuenta más que para organizar fiestas. ¿Sí? Norma los escucha y sabe que ambos tienen algo de razón, pero al mismo tiempo piensa que el consejo puede ser una oportunidad para proponer algunos cambios que a ella les gustarían para la escuela. En realidad no está seguro de lo que dirá cuando le pregunten sobre su decisión. ¿Sí? Fíjense, pone mi estudiante acá. Luego de darle unos minutos para leer, deberán reflexionar cuál es la importancia que puede tener la participación en las decisiones y acciones cuando se pertenece a un grupo, cuáles son las ventajas y dificultades que puede tener esa participación, qué opinan de lo que piensa cada uno, qué posición tomarían ustedes, qué harían en su lugar, piensan que es importante tener este tipo de participación en la escuela, qué tiene que ver con la democracia, cómo actúa en este caso. ¿Sí? Este tema, en lo personal, que a mí me gusta mucho lo que es la militancia estudiantil, yo estuve dentro de un grupo en la facultad varios años y llegué a ser consejero, y consejero por la facultad y consejero directivo, y la verdad que aprendés mamás de la democracia pura, o sea, formás parte de la voz de los estudiantes y sos el defensor entre comillas, y hablando marxistamente de tu clase, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, me tocó dar las palabras de bienvenida, más que de bienvenida, el cursillo en el IFD, y yo les hablaba a los chicos de la importancia del centro de estudiantes, ¿sí? Desgraciadamente la realidad está en que son pocos los que le interesa, o les interesa poco porque tiene la noción de que los que están ahí son gente vaga, etcétera, etcétera, que solamente están ahí por el título. Que sí, puede ser, por supuesto, pero fíjense cómo esta actividad lo que busca, es crear nuevamente el pensamiento crítico, la resolución de problemas, fíjense, la resolución de problemas. Me ha tocado, por ejemplo, en la escuela normal de Cacatí con un profesor en sexto año, en ciencias políticas, en donde con los practicantes poníamos como actividad, bueno, cada uno que organice su centro de estudiantes con el nombre, el color, la figurita, lo que quieran, y pongan sus speech de campaña o ¿cómo era? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Sus planes, ¿sí? Por decirlo así, o sus objetivos. La reflexión, por más que la actividad sea cortita, la reflexión que lograron los estudiantes, estoy hablando de estudiantes de sexto, era increíble, ¿sí? La redacción, porque tenían que escribir, se tenían que agrupar, obviamente las agrupaciones que se formaban ahí en la clase, se tenían que agrupar y cada uno decía cada verdad del establecimiento, ¿sí? Sea buena o mala.
sobre el tema de los recreos, sobre el tema de la higiene. Ojo, lo que estoy haciendo no es crítica, por favor, o puede ser o no. Estoy hablando a nivel general, simplemente comento una experiencia. Sobre el tema de la higiene, sobre el tema, qué sé yo, pongámonos en los lugares, el uniforme, los horarios, la asistencia, todas unas cuestiones bastante interesantes. Y quién sabe que este tipo de actividades de reflexión, que lo podemos relacionar tranquilamente con este tema de la democracia, lo podemos relacionar con estos estudiantes. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Por más que sea una actividad que pueda quedar ahí en la nada, entre comillas, porque en realidad sí se puede hacer, le enseñás a los estudiantes valores, compromiso, responsabilidad, conciencia. O sea, no solamente se genera las competencias que figuran acá, sino también enseñás valores, responsabilidad. Y lo bueno que estos tipos de enseñanzas les va a durar toda la vida. ¿Sí? También, obviamente, vamos a hablar para los más chicos. La sopa de letras, por ejemplo, el crucigrama, el unir con flechas. Actividades que no son complejos y que, ¿por qué no? ¿Cómo no te va a traer una sopa de letras? O algún que otro dibujo, ¿sí? Para los chicos de primero o de segundo año. Hay que tener la capacidad de poder buscar una actividad atractiva para el estudiante. ¿Sí? Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿con qué, con qué sustento económico? Si estos chicos no tienen internet, bueno, pero hay una biblioteca, por lo menos en las escuelas en donde yo visité, había libros, no hace falta. Entonces, se busca alguna imagen parecida, ¿sí? Y se lo muestra al público, a los estudiantes, o por ejemplo el profesor puede llevar una imagen, una impresa en blanco y negro, ¿sí? Y se puede trabajar con eso. No hay que caer en la exageración de decir, ay, pero no hay nada. No. Sí hay. El tema es que hay que tener ganas de trabajar. ¿Sí? La sopa de letras. Bueno, si no hay para la fotocopia, se puede hacer una sopa de letras en el pizarrón con la tiza. ¿Sí? ¿Esto en cuánto tiempo lo haces? En 10 minutos. Fíjense esto, actividad de integración. Dice WhatsApp porque, bueno, este año las prácticas tuvimos que realizar por estos medios porque, bueno, ya es de público conocimiento el porqué. Fíjense lo que dice, Dice, decime papá, cuando vos eras chico nunca te pudriste de la escuela. ¿Cómo se te ocurre? ¿De la escuela? Sí, de la escuela y las maestras y las cuentas. Y mira la cara del papá, a mí me encanta Mafalda, las cuentas. Y las oraciones, sí, y los mapas, y la geometría, y los dictados. La cuestión es que ambos terminan haciendo una catarsis. ¿Y qué es lo que refleja la pestaña, la viñeta? El aburrimiento de la escuela. ¿Sí? El aburrimiento de la escuela, lo obsoleto que es el sistema educativo, lo obsoleto que son los profesores, lo obsoleto que es la enseñanza, lo obsoleto que son los contenidos, los libros. Si nos ponemos a avanzar, a pensar, avanza la moda, avanza la tecnología, tenemos el último celular, tenemos la última pollerita, tenemos el último calzado, tenemos, no sé, tratamos de comprar una linda birra para tomar, y bueno, y la enseñanza, y los contenidos, y nuestras clases, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir a lo que dije anteriormente. Hay que tener capacidad de ser críticos con nosotros mismos. No solamente con el sistema, que eso lo sabemos ya. Si tenemos que esperar del sistema educativo de este país, espera sentado. Pero por lo menos nosotros, en donde estamos, podemos ser agentes de cambio. ¿Sí? Y recomiendo obviamente Mafalda, que está genial. Fíjense que esta viñeta es más fácil en comparación con esta, que capaz te lleva un poquito más. ¿Sí? Esta tiene su grado de complejidad, es cuestión de buscarle la vuelta. ¿Sí?
Dice, bueno, y acá vamos a otra cuestión importante, los diferentes tipos de registros. Bueno, más que registros, son las tecnologías de información que tan en auge está, ¿sí? En el cual podemos utilizar para la transposición o para los recursos didácticos de una clase. ¿Mm? Por ejemplo, no, de un árbol genealógico, ¿sí? Les puedo asegurar que no todos saben lo que es un bisabuelo, ¿eh? O un tatarabuelo, o un bisabuelo paterno, ¿sí? Pocos saben hacer esto. La otra vez lo estaba haciendo. Este es un grupo, este es una aplicación que se llama Benash, ¿sí? En el cual sirve, vieron, acá está bueno, acá está en inglés, pero si creo que están en español, ustedes los pueden agregar iconos, pueden agregar esquemas, mapas, pueden hacer background, pueden cargar imágenes, fotos, iconos y hacer estas líneas del tiempo que fíjense que son lindas. Tienen buena gráfica, tienen buena interfaz, tienen buenos gráficos, letras. Y lo pueden, obviamente, una vez que terminan, lo pueden descargar. Este lo pueden utilizar para la famosa línea del tiempo que ocupamos nosotros. ¿Sí? Ahí está la página, el link, por si después lo quieren descargar. Después está esta vieja aplicación que capaz lo conocen, que se llama Cronos, aunque es un poquitito más arcaica. Pero de igual manera es sencilla. Fíjense, ahí pueden colocar alguna imagen y el hecho puntual. Después tenemos canales educativos muy importantes como es el canal Encuentro. Si bien el canal Encuentro en lo personal, bueno, tengo algunas diferencias con respecto a algunos programas, con respecto a algunos revisionismos, pero bueno, eso ya entra a criterio de cada docente. Pero no se puede negar que es un programa interesante, un canal interesante como para visualizar algunos temas. No, por favor, profesores de geografía, no me maten. Yo sé que la geografía no es solamente, es mucho más que países y capitales, pero es lo que se me ocurrió en este momento. Fíjense, esta es una app que no me acuerdo bien cómo se llama, creo que es esta, Toporopa, en el cual, bueno, pueden practicar los países de Europa, ríos, cadenas montañosas, países de la UE, mares, regiones, islas, que lo que es la eurozona y los lagos. Creo que también hay para lo que es el continente americano. En lo personal, yo aprendí mucho la geografía solo, con enciclopedias. Sí, me acuerdo que creo que una de las primeras fue las de Anteojito. Bueno, a mí siempre me gustó la geografía y bueno, nada, la importancia de la geografía para nosotros los historiadores sobre la ubicación de los procesos históricos es fundamental. El profesor Julio en el próximo encuentro capaz le va a hablar obviamente en profundidad de esto. Yo me aboco más que nada a la historia, pero menciono estas apps, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver también con una vieja apps de geografía, pero acá está con otros idiomas que también, ¿por qué no? Se puede aprender otro idioma. Bueno, ahí, bueno, gracias que en la escuela les enseñan inglés, pero bueno, ahí está para aprender en otro idioma. History Channel, aunque no lo crean, pese a todos los alienígenas, ahora History parece que factura solamente poniendo un alien, History Channel 2 es un poquito diferente. Lástima que no todos lo tienen, creo que yo sé que lo tiene DirecTV, pero no tengo idea si lo tiene Cablevisión o no sé cómo se llama ahora. Discovery Channel es muy interesante para aprender no solamente de historia, sino también de geografía, como otras atracciones, ¿sí? En Netflix hay muchas series para aprender historia. La otra vez, en la cátedra de historia medieval, yo les decía a mis estudiantes, miren The Crown, que habla sobre la historia de la vida de Isabel II, y en el momento de la coronación, un pequeño detalle, capaz no es interesante llevarlo a la escuela, pero si están en el nivel terciario les va a servir cuando, cuando se le enseña lo que es la coronación, la representación del báculo y del cetro, el poder espiritual y el poder terrenal
cómo se muestran todos estos avatares culturales en un episodio especial que es la coronación de la reina, de ella en particular, y cómo la corona se lo coloca el arzobispo, los óleos sagrados. La verdad que es muy interesante. Yo creo que para un verdadero apasionado de la historia, esos capítulos, más allá que sea Inglaterra, los ingleses, quien sea, es muy interesante la representación. Hoy en día el cine, bueno, los que hicieron el curso de cine conmigo ya se habrán dado una idea de lo importante que es para poder enseñar historia, ¿sí? Solamente que tenemos que tener cuidado de elegir la película o el documental o el fragmento correcto, porque hay cada cosa también. Acuérdense que el cine tiene que vender, si no, mueren. Pero bueno, sigamos. Bien, poniendo en evidencia la relación entre la teoría y la práctica. Bueno, esto último se lo relaciona con lo que dije anteriormente, ¿sí? Sobre el tema de la escuela, sobre el tema de la democracia, el voto, ¿sí? Esto se puede aplicar en la actualidad, ¿no? Fíjense que acá dice, dichosas, dice Felipe, si no me equivoco, era el nombre, ahí ya no me acuerdo. Dice, dichosas las moscas que no tienen que ir a la escuela, me gustaría ser una mosca. Volar libre, no tener que repasar las tablas de multiplicar, ni aguantar a la maestra, ni y Mafalda le pega un socotroco. ¿Qué es lo que muestra la pestaña? En pocas palabras, si sos una persona ignorante, si sos una persona limitada, ¿sí? Limitada, que no te gusta estudiar, la revista o la persona que está haciendo eso es el sistema, ¿sí? O son las instituciones que te prefieren que seas así. Bruto, ¿sí? Porque si sos bruto es más fácil de ser... Ay, ¿qué quedó acá? De ser esto, ovejita, ¿sí? Bueno, vamos. Fíjense este es bien para nosotros, dice. Yo creí que la escuela era otra cosa y no un lugar en que enseñen vejeces, que Colón, que los conquistadores, que los indios, que tal batalla, que tal otra, todo el año del ñaupa. Y dice Mafalda, pero así es la historia, hombre. ¿Cómo querés que te la enseñen? Para adelante, dice. Claro, la famosa frase, pero ¿para qué sirve estudiar todas estas cosas del pasado? ¿En qué nos sirve el presente? Claro. Como dice Aróstegui, estudiar la historia sirve para poder entender el presente con el estudio del pasado. Y en base a eso saber cómo va a ser el devenir, cómo va a ser el futuro. Pero bueno, es interesante esta pestaña, ¿no? Después, por ejemplo, era uno de los fragmentos de la secuencia, de la importancia de la escuela, ¿sí? La importancia de la escuela y cómo la escuela se fue creando a lo largo del tiempo, en la antigüedad, la Edad Media, la Revolución Industrial, ¿sí? Fíjense que ella eligió una institución X y la trató no solamente para la formación ética y ciudadana que era esta clase, sino también le dio un marco histórico. Y fíjense, lo logró. ¿Cómo? Y acá está otra cosa interesante que yo siempre le digo a mis estudiantes. Cuando ustedes están por hacer la secuencia didáctica, siempre es bueno tener más de un manual de historia o más de un manual de geografía. Cuanta mayor bibliografía se ocupe para poder realizar esa clase, más rico va a quedar, más rico queda, mejor dicho, el marco teórico, la explicación, los textos que se pueden ocupar o no, o algún que otro recurso didáctico. Otra cosa muy importante, y acá sí tiene que ver el registro, ¿sí? Acá sí que se potencia la cuestión del registro, la capacidad de resumen, la capacidad de comprensión, la capacidad de redacción, porque en un texto común y corriente uno tiene que saber dirimir a dónde tiene que colocar en cada apartado, ¿sí? Por más que sea fácil, un esquema, eso es algo muy importante. Ustedes, obviamente, cuando están por dar la clase, ustedes, por ejemplo, toman horas, perfecto.
van a arrancar con un curso, perfecto. No es que llegan y listo, arrancamos, no. Hacen un diagnóstico, evalúan cómo es ese recurso humano, ¿sí? Porque ustedes pueden tener un tercer año, pero son brillantes. Son gente en el cual le tenés que dar actividad porque si no te van a comer vivo. Y eso es lo que yo les decía a mis practicantes, por eso ellos primero no observaban. Andá, pará, bajate del caballo, no te pongas tan nervioso, andá y observalos, miralos, sentate en la esquina, haz en cuenta que formás parte del decorado, ni respires y registra todo como son ellos. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que busca la atención? ¿Quién es el que le interesa bueno, no voy a decir la palabra, lo que le pasa, quién está en otra, quién es el rebelde, quién es el agresivo, a quién le gusta participar pero no participa porque si llega a participar va a ser el nerd de la clase, quiénes son las divinas, quiénes son los divinos y bueno, así. Porque no solamente se aprende a enseñar, sino que se aprende obviamente a ser empáticos, porque el docente que no es empático los invito a retirarse. Sino que hay que aprender a trabajar en grupo, a trabajar en semejante recurso humano, a trabajar con menores. Esa es la realidad. Entonces, esa es una cuestión importante. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en base a ese recurso humano que nosotros tenemos, limitamos la complejidad de esa actividad. ¿Sí? Ustedes pueden decir, bueno, esto es una pavada. Bueno, pero ellos lo hacen todo bien. A medida que va avanzando el tiempo, la complejidad, ¿sí?, de esto se vuelve más alta. Ustedes arrancan con esto. Después avanzan con esto. Después avanzan con esto y esto a la vez. Y por último terminan con esto. ¿Qué logro, ¿Qué logro sería? Que todo se puede aplicar para todos. ¿Sí? Espero que se entienda a lo que quiero llegar. Bueno. Y esto también era una clase de ética. Estaba tomando un poquito de agua. En el cual les tenían que explicar la familia, ¿sí? Y fíjense que de paso se enseña valores, ¿sí? Que ahora no es la típica familia monoparental, sino que también parejas homosexuales en nuestra nación, por suerte, gracias al progreso y a las mentalidades y a las luchas, se alcanza este tipo de reivindicaciones. Entonces, no solamente nos quedamos en el tiempo para enseñar lo que quedó en el tiempo, sino que también se puede enseñar cuestiones ligadas a la actualidad. ¿Sí? Y dicho sea de paso, este tipo de educación sirve para evitar otras actitudes o otras posturas totalmente negativas. Ahora, ¿cómo se complejiza estas tareas o actividades? Con la intervención del docente. Obviamente, era lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Estas actividades se vuelven más difíciles a medida que ustedes los decidan. ¿Sí? Si los alumnos se aburren, es porque ustedes están fallando. Están fallando porque no aplican la autoridad que corresponde, no hacen una clase llamativa, motivadora, no hay una actividad o un recurso didáctico que les llame la atención. ¿Se entiende? Tomando lo que producen los estudiantes y utilizándolos como puesta en común, no hay nada más lindo que un docente recalque el buen trabajo de un estudiante. Decir, a ver, qué sé yo, Juana, a ver, ¿qué entendiste por esto? A ver, ese grupo, comparten. ¿Qué entendieron sobre esto? Y obviamente esto también sirve para que pierdan el miedo. De más decir el miedo, el terror que tienen los estudiantes de no querer pasar al frente. ¿Sí? Yo siempre dije, siempre no me voy a cansar de decir el teatro, la materia teatro tiene que ser una materia obligatoria desde los 4 años hasta los 20 años, si es por mí.
pero por una cuestión de que el teatro sirve a romper todo tipo de temores, sirve a modular, sirve para hablar, sirve para... Ay, no sé, es tan importante, pero nuestro sistema los tiene ahí. Se reciben, no consiguen trabajo, pobre gente, pobre gente. Y nuestro sistema no es capaz de ver en las artes, en la educación artística, lo importante que es para nuestros estudiantes. Yo creo y estoy completamente seguro, y lo digo con 28 años, que si los estudiantes, nuestros alumnos, tuvieran plástica como tiene que ser, música, meditación, o teatro, si tuvieran estas materias siempre, serían otra cosa. Estoy completamente seguro, pero bueno, son las primeras materias que reciben todo tipo de recortes. Y así estamos. Entonces, vuelvo a lo mismo, las puestas en común sirven para la reflexión, sirven para escuchar al otro, sirven para generar debates, ¿sí? Esto es muy importante. No hay nada más lindo que un debate, porque lográs que todos participen, no necesariamente individualmente, sino en grupo. La competencia sana, obviamente, no se van a matar. La competencia, por ejemplo, hacían mis practicantes que se yo llevaba a ponerle una gaseosa, ¿sí? Y le decían, bueno, vamos a hacer tal cosa, era una actividad de fijación, ¿no? Creo que la clase era de 40 minutos y les decía, bueno, vamos a hacer una actividad, agarren unas hojas, júntenlo como si fueran afiches, o si podían los estudiantes llevar un afiche y armaban ellos en grupo, Algunos hacían los renglones, otros traían el fibrón, se iban a la biblioteca a buscar, otros traían los libros y competían y se armaba cada trabajo. Y la profesora del aula chocha, estaba claro. Los practicantes vinieron a traer viento fresco a las aulas. También podemos aprender de ellos. Muchas veces por la monotonía ya de tener 20, 25 años ya en las escuelas, uno ya bueno, va perdiendo las ganas. Entonces, el valor de los debates y la reflexión también se puede tratar otros temas de envergadura. La política, la violencia de género, día tras día, todos los días asesinan mujeres en este país. ¿Por qué? Porque con estos temas se pueden trabajar con diferentes cátedras. Tratando un tema en particular de la historia, ¿sí? Se puede armar buenos trabajos interdisciplinarios. La economía, el bienestar, los cuidados en la salud, que es tan importante la ESI, lo que es la cuestión de la familia, la ética, los valores. Todos los docentes, por más materia que enseñemos, podemos enseñar valores y ética. No sirve de nada el conocimiento si no se tiene valores. Bien, y por último, ya los dejo tranquilos de este encuentro, tiene que ver esto iba acompañado de los otros power, que tiene que ver los espacios de debate, y también las preguntas problematizadoras. ¿Qué significa preguntas problematizadoras? Hacer una serie de hipótesis, una serie de cuestiones con respecto a algún tema X, y en base a eso lograr algún debate o buscar hacer alguna investigación al respecto a eso. ¿Sí? Fíjense, yo puse algunas de estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si la educación recibe los fondos necesarios que merece? Qué diferentes seríamos. ¿Cuáles son los objetivos de los medios de comunicación? ¿Informar? ¿Desinformar? ¿Voltear? ¿Cuál es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo? Son dos cosas completamente diferentes, pero la gente se confunde, piensa que es todo lo mismo y no. Este punto que es bastante importante, bueno, para mí por lo menos, ¿no? ¿De qué sirve defender a la patria si uno no es buen ciudadano ni cumple con las normativas en sociedad? Pasa.
Nos creemos ahí bien argentinos cuando está la selección, cuando muestran la bandera británica, cuando fueron acá los carnavales, pues, no sé qué grupo pusieron las banderas británicas y saltaron todo ahí los patriotas truchos a decir, los piratas, pero quédate en el molde. Quédate en el molde, hablan de patriotismo y seguramente que cuando manejan cometen más de una infracción o más de un delito o andás a ver qué cosa. Entonces, véase la hipocresía, ¿sí? Véase la hipocresía. Cuestiones importantes. Esto capaz no está en el diseño curricular, ¿sí? Pero esto es práctico, ¿sí? Esto es práctico. No vamos a quedar mal por de a poquito poner algunas de estas nociones o las que ustedes quieran, obviamente, yo no estoy haciendo bajada de línea, para impartir estas cuestiones en la clase. ¿Por qué existe la violencia de género? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se confunde entre sexo y género? Son dos cosas abismalmente diferentes. Porque no se enseña educación sexual. Porque la profesora de biología no sé qué enseñó, pero menos enseñó biología. ¿Por qué la institución reprime el conocimiento de las ciencias naturales en pos de la paz de los padres? Pero señor, está bien, son sus hijos, pero esa persona menor de edad en algún momento va a ser mayor de edad y puede cometer actividades que dañan a la sociedad. Violaciones, violencia de género, agresiones, entre otras cuestiones. Por ende, esa persona que usted hoy en día defiende porque es su hijo, perfecto, algún momento va a ser actor social, según Durkheim. Entonces, los conocimientos y la ley, en este caso, está hecho para aplicarse. Estudiar la historia nos ayuda a entender nuestro presente, por supuesto que sí, no hay más que decir eso. ¿Por qué los políticos solo aparecen frente a nosotros cada cierto tiempo? ¿Qué pasaría si el voto no fuese obligatorio? ¿O solamente pueden votar aquellos que poseen un dejo de conocimiento? Controversiales las preguntas, ¿no? Y si son controversiales y agitan, mejor. A mí en lo personal me gusta incomodidad, me gusta el quiebre, pero en el buen sentido de la palabra. Pero para que piensen. Cuando me dicen mis estudiantes en los parciales, ay, profe, nos hizo pensar, me alegro. Te doy la cabeza, me alegro porque pensaste. Me siento realizado, ¿sí? Entonces, porque sean chicos que tengan 12, 13 años, 14 años, porque piensen que están en la edad de la pavada y con las hormonas sublevadas, no significa que no puedan lograr una capacidad de comprensión de esto. Todo lo contrario. Es más, nos pueden dejar con la boca abierta en más de una ocasión. Yo aprendí muchísimo. ¿Por qué yo vengo con todos estos planteos? No porque mi cabeza los genera, aparte, sino que más de una vez he escuchado estas preguntas en las escuelas. Yo aprendí muchísimo siendo profesor observante de mis practicantes en las escuelas durante 3 años. Y he escuchado estas preguntas y yo dije, epa, mira qué buena pregunta. Y anotaba. Y cuando, claro, y yo anotaba la pregunta y le miraba a mi practicante como diciendo, ahí tenés vos. Vos decías que tenía 14, 15 años, ahí tenés. Cométela, en el buen sentido de la palabra. Decía, comete, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué haces con tu secuencia? ¿Qué haces con todo ese contenido estructurado que tenés? Y te tiran esas preguntas. Claro, algunos de los practicantes se quedan maravillados porque bien, esta persona que antes no participaba conmigo o no hacía nada o la aburría la clase, vinimos nosotros, enseñamos, dimos un par de contenidos y mirá la chispa que tiene ahora, mirá la pregunta que puede lograr hacer o mirá cómo se enganchó. ¿Sí? Antes estaba ahí de brazos cruzados o estaba ya casi pegándole una siesta y ahora está un poquitito más motivado. O ya vemos que por lo menos ya abre la carpeta, ya pone el título, subraya y hace alguna que otra anotación. Bien, bien, vamos logrando el objetivo. ¿Se entiende? Fíjense. ¿Qué vamos con esto? Uno dice, pero ahora ¿por qué está mostrando este chico?
Cadacatí, el Museo del Asturiano. La arquitectura, señores. La arquitectura. La arquitectura habla por el grado de desarrollo de la sociedad. ¿Sí? Si nosotros dejamos que nuestra arquitectura se caiga a pedazos, y nuestra mentalidad no está muy bien. O por lo menos la de la clase gobernante no está muy bien. ¿Sí? Hace poco estuve leyendo un revuelo con respecto a las 4 esquinas, que dijeron que iban a hacer unas reformas, pero que quedó todo ahí. Qué lástima, A lo que voy también va no solamente como crítica, sino que, chicos, vamos a hacer una visita acá al Museo del Asturiano. Vamos a la plaza a visualizar esta casa. Vamos a buscar en internet a ver dónde, o en algún libro, a ver de qué tipos arquitectónicos es eso. Si es colonial, bueno, a ver de dónde proviene. Este estilo, ¿de qué siglo es? Siglo XIX. ¿Sí? Este estilo, este tipo de pisos, ¿por qué es en altura? ¿De qué material está hecho esto? No hay nada más lindo que, siendo profesores de historia, también de geografía, por supuesto, podamos enseñar la identidad con poblanos, de ciudadanos, con respecto al lugar en donde vivimos. ¿Sí? Por más que sean gente de secundaria. Están ahí cerca los colegios, pueden salir, vamos a hacer una visita a tal lugar, vamos a hacer trabajos de campo. Vamos a preguntar algún día, vamos a preguntar a algún profesor, vamos a hacer algún trabajo en conjunto con el Instituto de Formación Docente, que hay futuros profesores de historia. Vamos a hacer un trabajo en conjunto, escuelas asociadas, por ejemplo, escuela profesional y el IFD, que salga tal curso con este estudiante a cargo y vamos a hacer visitas y el estudiante le explica, les enseña. Ahí hablamos del espacio áulico, no lo tenés encerrado los 80 minutos ahí en 4 paredes, pobres cristianos. Llega un momento que aburre estar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, o de las 7 de la mañana, tan temprano, hasta las 1 de la tarde ahí. Aburre, a mí me aburría. Es más, a veces me sigue aburriendo y eso que soy docente. ¿Sí? Aburre estar en 4 paredes. Salir un rato y... ¿Quién dijo que porque salir un rato significa que no se puede aprender? Sí, se puede aprender. El tema es la cabeza limitada que tenga la persona para no ver eso. Pero también la arquitectura sirve para lograr conciencia. En este caso, las famosas 4 esquinas históricas, a nivel latinoamericano, a nivel arquitectónico. Esto, si no me equivoco, es de Saladas. Todo Corrientes por A. La calle Quintana, de acá, capital. Y acá, a ver, la Plaza Cabral y lo que es ahora. Antes, ahora. Antes, ahora. ¿Con cuál te quedas? ¿Con este o con este? Alto debate se puede armar, ¿Se acuerdan de esto? Sí, como no se van a acordar. Fíjense los diseños. ¿Sí? Qué original. Ahora ya no queda nada de eso. Es todo concreto. ¿Sí? Yo me suelo debatir a veces con algunos de mis amigos que les gusta más cómo está la plaza ahora que cómo estaba antes. Yo prefiero la de antes. Fíjense, todo está encadenado. Antes ni ahí que te podías asomar por acá. Ahora ves criaturas, claro, porque a los padres no les interesa la figura que está acá, que es ni más ni menos el sargento Cabral, no es cualquier cosa, y ve a las criaturas o ve algún que otro bobo trepando por esto. Ahí vemos la falta de educación, la falta de respeto, y la falta de respeto hacia la persona que trata de lograr que esa plaza esté en condiciones.
Ahí hay un carecimiento no solamente desde la casa que nos enseña educación, sino también de la escuela que nos enseña el valor de los lugares históricos. ¿Sí? Acá tenemos otras. ¿Quién se acuerda de esto? Todo el revuelo que hubo. La enorme figura de la estatua de Colón que se sacó para poner el de Juan Azurduy. Ahí quedó este atrás. ¿Sí? A ver, espérenme. Lo voy a mover acá. La escuela de comercio, antes, ahora, antes, ahora. ¿A ustedes les parece? ¿Sí? ¿Por qué pusieron esto? Porque algún que otro bobo escribía, pintaba. ¿A qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? No hay que ser profesor de historia para decir que no se pinte ni se raye esto. Lo puede hacer cualquiera. Cada 2x3 tienen que pintar la escuela por las pintadas que tiene. Entonces, hay que tener, a esto es lo que yo hablaba con respecto a los espacios de debate, ¿sí? Debatir la arquitectura que nos rodea, esta gran arquitectura, esta riqueza que, por ejemplo, tiene Caacatí, que tiene Loreto, por ejemplo, que tiene Corrientes Capital, que tiene Empedrado, como me gusta Empedrado, ¿sí? Que tiene que ser objeto de estudio, objeto de revaloración, pero no por la universidad y demás, por las escuelas. Se puede hacer trabajos de investigación, se puede hacer trabajos de campo, ¿ok? Y lograr, ustedes en el proyecto decir, bueno, a ver, vamos a revalorizar tal lugar del pueblo. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cuál va a ser esa secuencia? ¿Sí? Entonces, esta es solamente la primera parte de este encuentro, ¿sí? Después vamos a seguir la próxima clase, ¿sí? Y ahí vamos a adentrarnos un poquitito más. Va a ser breve y después va a continuar el profesor Mesa. Le explico cómo nos vamos a organizar con respecto a los otros encuentros. Hoy es sábado 7. El próximo sábado voy a estar dando la otra partecita de este módulo y el profesor Mesa va a explicar el módulo 4. ¿Sí? Y después de ahí vamos a dar la consigna del trabajo final para defenderlo el día 28 y el día 5 de diciembre. Después más adelante le vamos a explicar bien cómo tienen que hacer, no se preocupen. ¿Está? Así que bueno, espero que les haya gustado este encuentro, esta clase. Después les voy a pasar la bibliografía, pero es prácticamente la misma que venimos ocupando. Y bueno, no duden en consultarme, ¿está? Cualquier cosa por mensajería interna. Nos estamos encontrando y que sigan bien.